Estas 2 últimas semanas hemos estado reflexionando sobre las solas de la Reforma Protestante. Esta serie comenzó hace ya 3 semanas. La primera semana hablamos de después de las tinieblas, luz, de cómo la iglesia estuvo sumergida en las tinieblas por muchos siglos, alejada de la palabra de Dios, y cómo el Señor levantó un grupo de hombres que básicamente trajeron las escrituras de vuelta. Pero los 2 últimos domingos hemos estado hablando sobre las 2 primeras solas de la Reforma, y ya hemos dicho varias veces que esto de las solas de la Reforma no son otras cosas que elementos esenciales del Evangelio, cosas que no podemos poner en duda, cosas que no podemos cambiar, cosas que no podemos alterar del Evangelio, porque entonces el mensaje deja de ser el Evangelio. Cualquiera de estos elementos que nosotros variemos solamente un poquito ya hacen que el mensaje no sea lo que Dios reveló en las Escrituras sobre Él mismo, sobre sus planes, sobre la condición caída del hombre y sobre la obra de Jesús en la cruz. Y hasta ahora hemos visto, básicamente, en las 2 primeras olas, que la salvación es solo por gracia, solo por la gracia de Dios. Es un regalo que absolutamente nadie merece y que es dado a quienes lo recibimos mediante la fe. No porque cumplimos un ritual, no porque hacemos una serie de acciones, no porque obedecemos una serie de mandamientos, una serie de mandatos, sino porque le creemos a Dios. Y eso está expresado, como vimos la semana pasada, desde el principio mismo de la Biblia, cuando el Señor habla de su relación con Moisés. No dice, Moisés lo obedeció perfectamente al Señor y el Señor lo consideró como justo. La Biblia lo que dice es que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y cuando vemos la vida de Abraham, vemos que no fue precisamente una vida de obediencia perfecta. Sí hubo obediencia, pero fue una obediencia progresiva en la que él fue creciendo en su relación con el Señor, pero muchas veces lo desobedeció. Pero lo que la palabra nos dice es que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y de alguna manera hemos visto ya con estas 2 olas que hemos estudiado que estos elementos del Evangelio literalmente se oponen al corazón humano, se oponen a la lógica de la mente del corazón, se oponen a los deseos del corazón caído del hombre. Nosotros, como seres humanos egoístas, no soportamos la idea de depender enteramente de la misericordia y la gracia de Dios. Nosotros no soportamos la idea de no poder hacer absolutamente nada por cuenta propia para reconciliarnos con Él. Eso de que somos salvos porque Él lo decidió y Él hizo lo que hacía falta para que pudiéramos ser salvados, eso no le cuadra a nuestro corazón. A nosotros nos encanta el mérito. El corazón caído se resiste a creer que no puede hacer absolutamente nada para ganar el favor de Dios. Hoy vamos a ver la tercera sola. Y pudiéramos decir que, si bien sola gracia y sola fe generan rechazo, la tercera sola, la que vamos a ver hoy, genera aún más rechazo. Es la que más rechazo genera en el corazón caído del hombre, porque nos confronta con una verdad, con una realidad. El hombre no puede elegir su propio camino para acercarse a Dios. Estamos hablando de solo Cristo. Fue el mismo Jesús el que dijo con toda claridad en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre sino por mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre sino por mí. Una vez he estado tratando de recordar de qué predicador fue, pero no recuerdo de quién fue. Les debo la cita. Pero escuché una ilustración que nos ayuda a entender un poco este concepto, esta declaración. Y habla de cómo las religiones de los hombres nos presentan a Dios como si Él estuviera en lo alto de una montaña muy alta. Como que Él estuviera en la cima de una montaña que es muy difícil de escalar, y nos dicen que cada quien puede elegir la ruta que desee para llegar allá arriba.
que como cada quien pueda, la ruta que cada quien elija es válida y que cada quien es libre de elegir cómo nos acercamos a Dios, por qué ruta escalamos la montaña, que la montaña está ahí, todos podemos tratar de escalarla y que si hacemos nuestro mejor esfuerzo podemos lograrlo, porque lo importante es llegar a la cima. Eso es lo que las religiones del mundo dicen. Eso suena muy bonito. Eso va acorde a los deseos del corazón humano, que les encanta el mérito, que les encanta pensar que nosotros podemos alcanzar todo lo que nos propongamos. Pero la realidad es que esto no es más que un intento de nuestra mente, que es limitada, de entender un Dios que no es limitado, de un Dios que es infinito y que no puede ser comprendido con nuestros sentidos, no puede ser comprendido con ilustraciones de lo que podemos ver y tocar. A nosotros nos parece que una montaña muy alta es difícil de escalar, pero que podemos llegar allá arriba y que si hacemos el esfuerzo suficiente, la podemos escalar. Pero la Biblia nos confronta con una realidad. Y es que no ha existido, ni existe, ni existirá un solo hombre en este planeta que sea capaz de escalar esa montaña. Que no importa cuánto tratemos, esa montaña que es la santidad de Dios, su carácter perfecto, siempre va a estar fuera de nuestro alcance. Y la ley está ahí para recordarnos eso una y otra vez. Que no hay manera que podamos escalar la montaña. De hecho, Romanos 3, versículos 10 y 11, lo pone de la manera más cruda posible. Dice, así está escrito: no hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Fíjense qué tremendo el mensaje. No nos dice que es difícil, no nos dice que es casi inalcanzable, pero que quienes lo buscan de alguna manera pueden llegar y que hay quienes están buscando. El texto nos dice, no hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda, y añade, nadie que busque a Dios. El hombre puede buscar a un Dios creado en su mente, a uno que provee, a uno que sana, a uno que hace lo que nosotros queremos, pero al Dios de la Biblia, al santo, 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 al verdadero, al único verdadero, a ese Dios nadie lo busca. Ningún pecador busca a ese Dios. Y frente a esa realidad es donde entra la declaración, solo Cristo. Utilizando esa misma ilustración de la montaña, podríamos decir que si bien no existe nadie, absolutamente nadie que sea capaz de escalar hasta la cima, Dios mismo planificó bajar de la cima y caminar entre los hombres. En lugar de esperar a que nosotros subiéramos hasta Él, Él bajó. Y para eso tuvo que pagar un precio altísimo. Bajó porque quiso, no porque lo merecíamos. Bajó porque así lo decidió, porque libremente decidió bajar. Y lo que nos pide, la esencia del Evangelio, como vimos la semana pasada, es creer en que Él lo hizo. Y el precio que pagó no fue bajo, el precio que pagó fue la cruz. En esa cruz Jesús recibió en nuestro lugar el castigo que nosotros merecíamos. Tomó nuestro lugar. La ira, lo acabamos de cantar, la ira que nosotros merecíamos, Él la recibió. Y ahí en el capítulo 4 de Hechos de los Apóstoles, fíjense lo que nos dice el Señor. Hechos 4:12, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. En ningún otro hay salvación, solo en Cristo. ¿Por qué? Porque Él fue quien, siendo Dios, bajó a la tierra, se hizo hombre y pagó el precio de nuestro rescate. Él fue el que nos redimió.
siendo el único justo, bajó y fue tratado como un injusto. Y es por eso que Pablo nos dice, a través de la primera carta a Timoteo, en el capítulo 2, versículo 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Hay un solo mediador y tiene el poder para interceder ante el Padre por nosotros. ¿Por qué? Porque tomó para sí nuestros pecados y nos dio su justicia. Hizo un intercambio. Él sufrió en nuestro lugar la condena que nos correspondía a nosotros. Y el Señor lo expresa de una manera muy tremenda ahí en 2 Corintios 5:21, cuando nos dice que al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Este es intercambio. Al que no cometió pecado, por nosotros Dios lo trató como pecador para que en él recibiéramos la justicia de Dios. El único inocente, el único que no cometió pecado, el Hijo unigénito de Dios, el autor de la creación, que está con Dios, que es Dios, fue tratado por Dios el Padre como el peor de los pecadores, como su enemigo, para que la justicia perfecta de Él, para que su justicia perfecta fuese recibida por los verdaderos culpables. Eso va en contra de la lógica humana. Eso se opone a lo que nuestro corazón quisiera creer. La verdad es que Dios se rebajó a la altura de sus criaturas, caminó entre ellas, se inclinó delante de ellas para lavarles los pies. Sufrió humillaciones y burlas y fue sometido al peor de los castigos, al castigo más cruel que ha existido, que es la cruz, la crucifixión, para que todo el que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y lo increíble es que, aún así, habrá muchas personas que preguntan, ¿pero por qué Dios nos culpa a nosotros? ¿Por qué echarme a mí la culpa del pecado? Vamos a leer ahí en Romanos 5, los versículos 17 al 21. Quiero que prestemos atención a este texto, probablemente lo hemos leído muchas veces, pero cuando leemos con detenimiento, vemos que hay una clave para entender la profundidad de la obra del Señor. Pues si por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte, con mayor razón los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia reinarán en vida por medio de un solo hombre, Jesucristo. Por tanto, así como una sola transgresión causó la condenación de todos, también un solo acto de justicia produjo la justificación que da vida a todos. Porque así como por la desobediencia de uno solo, muchos fueron constituidos pecadores, también por la obediencia de uno solo, muchos serán constituidos justos. Vamos a desglosar esto un poquito y vamos a dividir las ideas. Por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte. A causa del pecado original, el hombre fue separado de Dios. A causa de la desobediencia de Adán, a causa del pecado, todos comenzamos a caminar de espaldas a Dios. En lugar de buscarlo y honrarlo, nos convertimos en sus enemigos, nos opusimos a Él y buscamos nuestra propia voluntad en lugar de la suya. Una sola transgresión causó la condenación de todos. Todos vivimos la consecuencia de la desobediencia de Adán. Y basta con dar una mirada rapidita a las cosas que hemos hecho, las cosas que hemos pensado en el último mes, para constatar que absolutamente todos nosotros merecemos la condenación. Creo que pusimos la ilustración unos meses atrás. ¿Nos atreveríamos nosotros a dejar que otros se asomaran en nuestra mente y nos vieran como somos en realidad? A que vieran las cosas que hemos pensado, las cosas que hemos deseado,
las cosas que hemos hecho y las expusieran en público? Definitivamente no. Por la desobediencia de uno, muchos fueron constituidos pecadores. El pecado no es algo que aprendemos con el tiempo. El pecado no se va formando porque la sociedad nos hace pecadores, porque la sociedad nos enseña a pecar. Nosotros nacemos con el pecado, lo heredamos. Como criaturas caídas, heredamos el pecado. Le pregunto, ¿alguien tiene que enseñarle a un niño pequeño a mentir o ser egoísta? Pongan a 4 niños de 1 año y medio, de 2 años, y pongan un solo juguete en medio de ellos. Vamos a ver qué pasa. ¿Cuándo fue la primera vez que un niño nos mintió? Que el niño mintió. Tuvimos que enseñarle a mentir. Tuvimos que enseñarle a golpear a otro. Tuvimos que enseñarle a desobedecer. Tuvimos que enseñarle a ocultarse cuando desobedeciera. El pecado está ahí desde el nacimiento, desde la concepción. Y la realidad, hermanos, es que por la desobediencia de uno, que no fue ninguno de nosotros, todos nacimos como pecadores y somos desobedientes a la voluntad de Dios. Es así. Por la desobediencia de Adán, todos nosotros nacimos pecadores, nacimos desobedientes y nos rebelamos delante del Dios Santo. Y alguien pudiera decir que eso es injusto, que si fue culpa de Adán, si fue él el primero que desobedeció, ¿por qué pagamos nosotros los platos rotos? Tenemos que ver el otro lado de la moneda. Si por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte, con mayor razón los que reciben en abundancia la gracia y el don de justicia reinarán en vida por medio de un solo hombre. Por un hombre reinó la muerte, por un hombre reinó la vida. Así como una sola transgresión causó la condenación de todos, también un solo acto de justicia produjo la justificación que da vida a todos. Una transgresión causó nuestra condenación y un solo acto de justicia, que no fue nuestro, produjo nuestra justificación. Así como por la desobediencia de uno solo muchos fueron constituidos pecadores, también por la obediencia de uno solo, que no fuimos nosotros, muchos serán constituidos juntos. Dicho de manera sencilla, lo que yo puedo decir delante de esto, que es que por la obediencia de uno, que no fui yo sino Adán, nací como pecador y soy incapaz de obedecer la voluntad de Dios. Pero por la obediencia de uno, que tampoco soy yo, sino Jesús, puedo ser constituido justo a los ojos de Dios. ¿En dónde queda la injusticia? Nacimos pecadores por culpa de otro, pero podemos ser salvados solamente por los méritos de otro. Uno causó la condenación y otro produjo y compró la salvación. Uno sencillamente desobedeció, el otro entregó su vida en una cruz. Dios mismo se hizo hombre y entregó su vida en una cruz. Hermanos, como vimos la semana pasada, lo que hace evidente la diferencia entre quienes son constituidos justos y quienes no, es que los unos creen y confían en que solo en Cristo hay salvación, y los otros creen que pueden salvarse solos. La diferencia entre los que son justificados y los que no, lo que evidencia esa diferencia es que unos se reconocen pecadores y confían en la obra de Cristo, y los otros piensan, yo puedo. Y dicho de manera muy sencilla,
quienes por la gracia de Dios hemos llegado a entender y creer esto, jamás nos vamos a atrever a preguntar por qué solo en Cristo hay salvación. Si nosotros hemos entendido que no hay manera de que podamos agradar a Dios por cuenta propia, porque nacimos pecadores. Sí, el pecado original no fue culpa nuestra, ¿no? Pero la salvación no es mérito nuestro tampoco. Y si bien el pecado fue producto de una desobediencia, nuestra salvación fue producto de una obediencia mucho mayor, que involucró entregarse hasta la muerte y muerte de cruz. Hermanos, como cristianos, el Señor nos ha llamado a proclamar el Evangelio de la gracia para su gloria. Y el centro de ese mensaje es Cristo, su obra redentora en la cruz. Y el punto es que vivimos en un mundo que ama la tolerancia, la relatividad, un mundo para el que todo es relativo. Lo que tú creas está bien, lo que yo crea está bien. No importa que lo que algunos piensen contradigan lo que otros piensen. Lo que importa es que todos respetemos las creencias de los demás. Y es evidente que en un mundo así, predicar que cualquier camino que no sea Cristo es errado, resulta ofensivo. En un mundo así, predicar solo Cristo es una ofensa. Y lamentablemente muchos cristianos de hoy ceden a esa presión y evitan hablar abiertamente sobre Jesús como el único camino de salvación. Muchos prefieren hablar de la paz que Jesús les da. No voy a decir el nombre del cantante, pero en estos días oía su testimonio, un cantante del mundo que conoció a Jesús, y hablaba de que aunque él no tenía todo, no tenía paz, y de que Jesús le dio paz, y a eso se reduce en el Evangelio. Cuando no se trata de que no teníamos paz, y como ahora tengo a Jesús, tengo paz. Se trata de que estaba muerto y estaba destinado directo, iba camino al infierno, y por Jesús tengo vida. Se trata de que era enemigo de Dios y hoy me siento a su mesa. De que lo que me correspondía era la ira de Dios y Jesús tomó mi lugar y recibió la ira de Dios en mi lugar. Pero es más fácil decir, todas las cosas que yo tenía y que había logrado no me daban paz, pero Jesús sí me la da. Otros hablan de prosperidad, de sanidad, y prometen. Otros sencillamente guardan silencio cuando los demás tildan el Evangelio de ser un mensaje intolerante. Lo cierto es que los que predican el mensaje con verdad, con valentía y con amor son cada vez menos. Y han sido poquitos a lo largo de la historia. Los que hablan del pecado, de la situación del hombre y de la obra redentora de Jesús son vistos por muchos, incluso que se confiesan a sí mismos como cristianos, como unos bichos raros, como unos cristianos radicales, como unos intolerantes. ¿Por qué tienes que estar hablando de pecado? ¿Por qué tienes que estar hablando de condenación? Porque si no hablamos de pecado y de condenación, ¿en dónde queda la gracia? ¿Y en dónde queda la obra de Jesús en la cruz? Y no sé dónde estará parado cada uno de ustedes. Pero me atrevería a decir que todos o casi todos hemos fallado más de una vez. Y no hemos predicado a Cristo con claridad, con valentía y con amor. De una u otra manera, muchos hemos caído más de una vez en suavizar el mensaje o en no hablar con la claridad que debemos hablar porque nos tildan de intolerantes, porque nos van a mirar feo, porque nos van a decir que somos unos radicales,
porque vamos a perder una amistad, porque van a decir que estamos locos. Lo que ese cantante dijo, diciendo que Jesús te puede dar paz, probablemente muchos de nosotros se lo hemos dicho a alguien. Y hermanos, ese no es el Evangelio. El Evangelio es solo Cristo. El mensaje es claro. Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre sino por Él. Esa es la realidad del Evangelio. En la época de los primeros cristianos, en los tiempos de Lutero, en nuestros tiempos, el mundo se opone a ese mensaje y se va a seguir oponiendo abiertamente. Y lo cierto es que el Señor nos llamó a proclamar la verdad. Él nos llamó a proclamar el Evangelio para su gloria, sin importar el costo. No importa que el mundo se oponga. De hecho, la historia de la iglesia está teñida con la sangre de los mártires que han proclamado el mensaje con valentía, con verdad y con amor. Y que sufrieron por predicarlo y no les importó ser apresados, no les importó ser azotados, no les importó ser asesinados, quemados o torturados por el mensaje. Sufrieron por proclamar a Cristo como el único camino de salvación. Pero a veces a nosotros nos da miedo que nos vean como intolerantes. Y eso no va a cambiar. El mundo se va a seguir oponiendo. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Vamos a ceder a la presión o vamos a predicar el mensaje con claridad y con amor? ¿Vamos a predicar el mensaje que Jesús nos encomendó predicar o vamos a predicar un mensaje que no resulte incómodo a los oídos de la gente? Que es el mensaje que desgraciadamente se está predicando hoy en día en la mayoría de las iglesias. Vamos a meditar en esto. Llevamos 3 solas. Sola gracia, sola fe y solo Cristo. Vemos que tratar de separar una sola de la otra es imposible, se entremezclan. Pero cada una nos da un énfasis diferente. Y el énfasis de solo Cristo está en la predicación del nombre de Jesús, sin el cual no hay salvación. Un solo nombre nos fue dado en el cual hay salvación. No hay otro camino, no hay otra verdad, no hay otra vida, no hay otro camino, no hay manera de escalar la montaña, no hay manera de subir. Él tuvo que bajar. No importa lo que el mundo diga, no importa que la gente se oponga, no importa que la gente nos tilde de locos, no importa que nos tilden de intolerantes, no importa que nos tilden de radicales. Ese es el mensaje que debemos proclamar, porque esa es la verdad, y ese es el mensaje que le da la gloria a nuestro Señor. Vamos a orar. Padre, reconocemos hoy delante de ti que muchas veces hemos fallado, Señor, en predicar el mensaje con claridad, con verdad y con amor. Hemos sentido miedo, Señor, por el que dirán. Hemos sentido miedo, Señor, cuando vemos que pueden rechazarnos, pueden tildarnos de locos o de intolerantes. Y hemos dejado, Señor, que la presión de un mundo que se opone a ti moldee el mensaje. En lugar de dejar que sea tu palabra, Señor, la que nos guíe. Ayúdanos, Señor, a no olvidar nunca que es por gracia, a través de la fe. Que tú eres el que hace la obra, Señor, que tú fuiste quien hizo la obra en nosotros. Y a pesar de que escuchamos un mensaje que era totalmente contrario a lo que nosotros creíamos, por tu obra y por tu misericordia nos llevaste a creer. Abriste nuestros ojos, nuestro corazón y nos permitiste vernos a nosotros mismos como tú nos ves.
Y al vernos como pecadores, Señor, nos presentaste la cruz. Y en tu gracia, en tu misericordia, nos permitiste entender que solo en Cristo hay salvación, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Ayúdanos hoy, Señor, como tu iglesia, a predicar ese mensaje con diligencia, Señor. A no alterarlo, a no contaminarlo, a no adulterarlo. Te pedimos, como te pidió la iglesia primitiva cuando empezó la persecución, Señor, que nos des valentía. Que pongas en nosotros ese deseo ardiente de ir y predicar el mensaje, no importa que seamos perseguidos, y que nuestra oración, Señor, no sea para que no haya persecución, porque sabemos que va a haberla. Que nuestra oración no sea para que la gente no la agarre con nosotros, porque sabemos que la van a agarrar con nosotros. Que nuestra oración sea para que tú siempre nos des la claridad, el amor y la valentía para ir y predicar tu mensaje con toda claridad, sin importar el costo que tengamos que pagar, Señor. Para eso nos llamaste, para eso estamos aquí, Señor. El corto tiempo que nos toque estar aquí, que seamos instrumentos útiles para tu reino, Señor. Sabiendo que nuestra eternidad está contigo, Señor. Y que cuando comparamos aquello con cualquier cosa que podamos vivir aquí, no hay razón para preocuparnos. Te damos gracias, Señor, por el milagro de la cruz. Te damos gracias, Señor, por hacerte hombre y venir a este mundo. Por tomar en nuestro lugar, Señor, el castigo que nosotros merecíamos. Y por darnos además el privilegio de ir a compartir el mensaje. Para que tu nombre sea glorificado. Padre, gracias. Gracias por tanto perdón, gracias por tanta misericordia. Gracias por Cristo. Te damos el honor y la gloria a ti por siempre. En nombre de Jesús. Amén y amén.